12, del 1 al 11. Primera de Corintios 2. Amén. A ver, vamos a leer. Dice así. Vamos a seguir todos la lectura. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, al otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profetas, y otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta ahí. Padre nuestro, gracias. Pedimos, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, que está en medio de tu iglesia, de tu casa, Señor, sea quien dé esta palabra, quien lleve, Señor, a los corazones, Señor, la palabra, la verdad, y para que ella, Señor, nos confirme, Señor, en que seremos salvos, seremos libres, Señor, de toda obra maligna, de toda enseñanza que no es de ti, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, ¿no? Mire, leí todos estos versículos porque desde el principio dice, nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego nos da todos los dones. Y si se dan cuenta, todos dicen, por el Espíritu, por el Espíritu, por el Espíritu. Mire, a esto, aunque ahorita empezamos así, pero esto es lo que queremos ver, que la iglesia depende del Espíritu Santo. La iglesia depende del Espíritu Santo. Aquí lo estamos viendo. No depende del hombre, ¿no? No depende del poder de la carne y de sus atributos del alma, no. Porque Dios nos dio el Espíritu Santo con un propósito. No depende del dinero, la sabiduría humana. Al contrario, el Señor dice que a través de la debilidad de la carne es cuando el Espíritu Santo nos usa para su obra en nosotros. Entonces, fíjese cómo nada ni nadie puede sustentar y preservar la iglesia de Dios. Entonces pensamos, ¿verdad? Que alguien o algo puede preservar la iglesia de Dios. Nadie.
Si está todavía aquí, es porque no ha terminado su trabajo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Para qué mandó el Señor su Espíritu Santo a la iglesia? Fíjese, no fue para hacer espectáculos, como vemos en la televisión, ¿verdad? En muchos lugares hacer espectáculos. No. Para crear su iglesia, Y ¿cómo inició su iglesia? ¿Se acuerdan ustedes cómo inició? Fue derramado el Espíritu Santo en los apóstoles y Pedro se para a predicar la palabra de Dios y predica a Jesucristo. No predicó a nadie más que a Jesucristo como Dios y Salvador de nuestros pecados, dice. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona acepta a Jesucristo y es escogida por él, el Espíritu Santo viene a su vida y hace morada en él, así está escrito. Y eso es la fe que debemos de tener, ¿verdad? Para ver esto, para que la obra de Dios siga en la tierra, no dependiendo de hombres. Imagínense, si dependiera de hombres, por ejemplo, Pedro ya no está, que fue el primero que predicó. Si dependiera de los apóstoles, ¿cómo sería? Ya no hay ni uno de ellos. Entonces, la iglesia no depende de ningún hombre, depende de Dios, de su Espíritu Santo. Los hombres pasamos todos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en su iglesia. Deben de entender esto, ¿verdad? Para eso dio el Espíritu Santo. Para eso y para la permanencia también de ella en la tierra. Imagínense, piensen, si la iglesia fuera obra de hombre, ¿cree que iba a permanecer 2000 años? No. Es una obra del Espíritu Santo. Y no puede dejar al Espíritu Santo de hacer la obra en la iglesia con las personas, llevándolas ¿a dónde? A Cristo, a los pies de Jesucristo, como decía Anis, a la adoración. ¿A quién le vamos a adorar? No a los hombres. La iglesia no está para dar la gloria a los hombres, porque Dios dice que Él no recibe gloria de ningún hombre. Entonces imagínense si la iglesia estuviera edificada por Pedro o por algún hombre, se le atribuiría la gloria a un hombre, ¿verdad? Pero vemos que no es posible. No fue por Pedro, por Juan o por hombre alguno, sino que la obra de Dios continúa, ¿sí?, a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuándo? Hasta que el Espíritu Santo deje de obrar en su iglesia. Hasta que Él deje de obrar en su iglesia. Porque su iglesia la empezó Jesucristo y la continuó el Espíritu Santo, a quien mandó Jesucristo a edificar su iglesia. No es edificada por los hombres como Roma dice, por los papas, por los sacerdotes, no. Nadie puede edificar la obra, la iglesia de Dios, si no es por el Espíritu Santo. Entonces, imagínense, ¿en qué está edificado, por ejemplo, el romanismo? En los hombres, en tradiciones. ¿En qué está edificado los testigos, los mormones y cuántas iglesias? No, es por la obra del Espíritu Santo. Ellos le dan la gloria a esto, al otro, a aquellas personas, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a llevar a cuando termine su obra aquí en la tierra. ¿Cuándo la va a terminar? Con la aparición de Jesucristo en el cielo. ¿Y cómo la va a terminar? Nos va a llevar al cielo para recibir al Señor en las nubes. Ahí es donde el Señor, a través de su Espíritu Santo, termina su obra en la iglesia. El Espíritu Santo nos llevará, nos presentará a Jesucristo, presentará a su novia. La va a presentar su novia. ¿A quién?
a Jesucristo. Una novia sin mancha, sin arruga. Una novia que está siempre, siempre alabando, adorando al Señor. Y va a presentarle una esposa, una novia terminada. Y todo es, como dice aquí, por el Espíritu Santo. Nadie puede terminar esa obra si no es Jesucristo y su Espíritu Santo. Ahora fíjense, ¿cuántos años hace que pasó esto? Pentecostés, 2000 años, ¿verdad? Y esa obra que empezó el Señor a través del Espíritu Santo, los apóstoles mismos, ¿qué pudieron ellos pensar? ¿Qué pudieron ellos creer? Señor, aquí se está edificando tu iglesia, pero nadie sabía cuánto tiempo estaría la iglesia en la tierra formándose. ¿Cómo iban a saber ellos, verdad? Nadie podía saber cuánto tiempo iba a durar la iglesia en la tierra formándose. ¿Cuántas generaciones han pasado y han estado esperando la venida de Jesús por su novia, por su iglesia? Y nadie sabía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevaría? Mire, el Espíritu Santo nos va a llevar a la presencia de Jesucristo, así como el Espíritu Santo nos llevó primero, ¿a dónde? Aquí en la tierra, a la cruz, a ver a Jesucristo como nuestro Salvador. Él no nos llevó a una falsa iglesia, no nos llevó nos llevó a Cristo para recibirlo como Salvador. El Espíritu Santo siempre va a obrar a través de Jesucristo. Sin Él no hay salvación tampoco, ¿verdad? Para perdón de pecados. Y seguido nos está formando a la imagen de Jesucristo. Segunda de Corintios 2:17. Pueden verlo. O sea, sigue siendo la obra del Señor hasta que termine esa obra en cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 2:17. Perdón, es el Segunda de Corintios 3. Donde nos habla que el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de nosotros. No lo encuentro, pero luego se lo digo. La cosa es que es el Espíritu Santo quien va a terminar la obra en nosotros. No puedes ni tú mismo. Pero sabe que todas las promesas, como ahorita estábamos viendo, las promesas de Dios se tienen que tomar. Se tienen que tomar. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Dios les dio la promesa de la tierra. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Ir y tomar la tierra. No podrían ellos, o sea, Dios no se las iba a entregar si ellos no iban y la tomaban. Todas las promesas de Dios así son. Las tenemos que tomar nosotros. Tenemos que dar un paso de fe y hacer lo que Dios dice para que esas promesas se cumplan en nosotros. Miren. Entonces vemos quién hace estas obras en cada alma, en cada uno de nosotros. ¿Cómo podría permanecer su iglesia si no tuviera el Espíritu Santo? No podría permanecer, independientemente de los dones y de todo. Es la quien sustenta. Mire, hay un versículo hermoso, que lo vamos a ver en Efesios 5. Efesios 5. Nada más vamos a ver los versículos 5:27. Dice que Jesucristo, bueno, desde el 26 dice, más bien desde el 25.
maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, no por el mundo, porque es su esposa, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y luego, ¿qué dice? Como también Cristo a la iglesia, la sustenta y la cuida. Entonces, nadie se jacte, o los pastores, o quien sea, que digan que son ellos los que están edificando. Es el Espíritu Santo quien da la palabra para que cada uno pueda sustentarse, pueda tener, dice, ¿por qué? Que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Fíjese nomás que miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Todo esto, pues, dice, grande es este misterio, claro, pero fíjese lo que dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. O sea, fíjese qué relación hay de Jesucristo con nosotros, como su propio cuerpo, lo cuida, la sustenta. Entonces, ¿usted cree que Dios va a dejar de sustentar su cuerpo? ¿Va a dejar de sustentar su iglesia? ¿De cuidarla? ¿De preservarla? Ahora mire, vamos a tomar unos versículos porque he estado viendo que lo que está pasando ahorita en el mundo, cómo hay tantas negación del rapto del Señor. ¿Cómo es posible? Y usted ve, y gente preparada, ¿verdad? Están hablando que eso no es posible. Mire, vamos a leer los versículos. No confíe en los hombres. Vea lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 17. Hay una apostasía tan tremenda en relación a esto. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Desde el 13 para verlo todo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese qué claridad y cómo el Señor nos revela este acto que va a ser con su iglesia. Primer punto, aquí nos dice que cuando venga el Señor,
Y lo primero que va a hacer es que va a resucitar los muertos. Si no hay resurrección, entonces tampoco hay rapto, porque va a ser simultáneo. Resucitan los muertos y viene el rapto para irnos junto con ellos. Entonces, ¿cómo niegan todo esto, verdad? De que no va a haber entonces tampoco resurrección de muertos, sino que el Señor aparece ¿hasta cuándo? Hasta el final en Israel. No es posible. Eso así aparece, pero para Israel. Miren, aquí nos dice que cuando venga el Señor, lo primero que dice, traerá a los muertos que murieron en Cristo Jesús. Traerá a todos los muertos que murieron en Cristo Jesús. Y dice que el Señor descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Y nos habla de primero de una resurrección de muertos en Cristo. Y luego dice que nosotros, los que estemos vivos en este tiempo, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. No en la tierra. No va a ser en la tierra el rapto, sino que vamos a ir a las nubes con el Señor. Dice, para recibir al Señor en el aire, en los cielos. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En el aire, en los cielos, no en la tierra. ¿Dónde será esta reunión de Jesucristo con su iglesia y la resurrección de los muertos? En el aire, en el cielo. Algo que ni siquiera, bueno, y que no lo, pero para el mundo va a quedar esto escondido, hermano, porque es en un abrir y cerrar de ojos, instantáneo. No se van a dar cuenta. Posiblemente la desaparición sí, pero cuando nos vayamos, ni color, ¿verdad? Nos dice, mira, nos dice cómo en el aire, en los cielos lo vamos a recibir. No dice que nos lleva a Jerusalén para recibir al Señor, como va a ser cuando venga el Señor de una forma visible a Jerusalén y ponga sus pies en el monte de los olivos. Ahí sí, a Jerusalén. Ni tampoco nos dice que en otro lugar de la tierra. Dios Jesucristo nos ha prometido que nos ha preparado una ciudad nueva, que la nueva Jerusalén en los cielos, que es a su iglesia. Así como a Israel, Dios le concedió la tierra de Israel y Jerusalén como su capital terrenal. Pero Israel solo existe, para Israel solo existe la Jerusalén terrenal. Ellos no pueden ser llevados allá, a no ser que ya sean creyentes, cristianos. Ahora, ¿usted cree que Dios puede mentir, hermano? Una de las cosas, y el que nos está diciendo esto es Dios. ¿Será que Dios está echando mentiras? ¿Está diciendo esto y a la hora de la hora no lo cumpla? Entonces, hermano, no sean incrédulos. Claro que lo va a cumplir, ¿verdad? ¿A dónde llevará el Señor a las 12 tribus de Israel? Al final, esto es importante, porque es al final de los tiempos. Al final de los tiempos, ¿a dónde llevará el Señor a las 12 tribus? Al final, el Señor los llevará y los reunirá en un remanente que dice en su tierra, en Jerusalén. No dice que sea su iglesia la que va a reunir, sino a Israel que los lleva a Jerusalén. ¿Ya? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre lo que Dios nos ha prometido desde el Antiguo Testamento? Hebreos 11, 13. Dios no puede mentir, hermano. Que nosotros digamos, ay, pero es que eso es imposible. Ay, hermano, pues para Dios, si no lo estás haciendo tú, dice, primero 11:9, desde Abraham, desde el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjese, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la ciudad que tiene fundamento. Y luego ahí, luego, dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una. Mira, hermano, aquí nos está hablando cómo, dice, Abraham, fíjese, a Abraham también se le dieron estas promesas. Y mire cómo dice, cómo celebraron ellos todo esto, las promesas. Abraham, ni su simiente, ni sus hijos, ¿verdad?, tuvieron posesión en la tierra, ni Isaac ni Jacob. Anduvieron como peregrinos en la tierra, no tuvieron todavía la herencia. ¿Cuántos años pasaron para que los israelitas tuvieran su tierra? ¿Se acuerdan? 430 años, que fueron los que estuvieron cautivos en Egipto, sin tierra. Ellos no tenían tierra todavía. Ellos no tenían dónde volver a una tierra. No pudieron volver a otro porque no tenían tierra. Eran esclavos. Después fueron esclavos de Egipto. Y cada vez ya vemos, ¿verdad?, que después de que son liberados ellos, ya van a la tierra prometida. Pero toda esta generación, fíjese, desde Abraham hasta que con Moisés, no tuvieron, solamente lo veían a largo plazo. Bueno, los que creían, porque no todos creían, ¿me entiendes? Pero lo estaban esperando. Y cuando el Señor, ellos se apartaban del Señor del pacto, Él los dispersaba por las naciones, quitándoles su tierra. Pero mira, aquí viene una cosa muy hermosa. Dios les prometía que regresarían a Israel, su tierra, al final de los tiempos. En esa última generación van a regresar a su tierra. Amós 9:11. Amós 9:11. Así como les avisaba que los iba a dispersar por la tierra, también les avisaba que los iba a recoger, pero esto hasta el final de todos los tiempos. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo, 9:11, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré. Fíjense, no dice lo edificarán, lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Y nos sigue hablando en el versículo 14, dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán vides y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Esta es una promesa para Israel, no es para la iglesia. ¿Cuántos pueden atribuírselo a la iglesia? No, es una profecía, una promesa de Dios a Israel,
y es para el último tiempo. Aquí lo está diciendo. O sea, al final de los tiempos, como ya empezó, hermano. Todo esto ya empezó. Este regreso de los judíos, ya tienen su tierra, ya está su misión, y están regresando. Pero como ya empezó el regreso de ellos a su tierra. Pero la promesa de Dios a su iglesia no es llevarnos a Jerusalén. ¿Qué tenemos que hacer allá? Podemos ir de visita, pero no es al final de los tiempos, ¿verdad? La promesa de Dios a su iglesia es llevarnos y sacarnos a la nueva Jerusalén, que no es terrenal, sino de los cielos. Gálatas 4:21 dice, ahí también habla tan clarito el Señor. El Señor no puede mentir, en todas las promesas que le dio a Abraham se cumplieron. Y esta tiene que cumplirse. 21. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley. 4:21. ¿No habéis oído oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, con Israel y con la iglesia. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, terrenal. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud de la carne. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, ¿a dónde nos va a llevar? ¿verdad? La cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das salud, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de la que no tiene marido, que la que tiene marido. Entonces, ahí nos está hablando de una nueva Jerusalén que ha sido dada, ¿para quién? Para la iglesia. Ahora, así como a Israel lo van a regresar todos al final, la última generación, también quiero decirles que el Señor también está juntando, está también reuniendo a la última generación de hijos, ¿para qué? De su iglesia, para llevarnos con el Señor. Por eso, para antes de que venga el Señor, Dios tiene que tener reunidos a todos los que van a ser salvos para poder ser levantados. O sea, tenemos que estar dentro del cuerpo de la iglesia del Señor, no fuera de ella. No sé si lo entienden o no. Ellos tienen que ir a Jerusalén terrenal. Nosotros vamos a estar en la iglesia cuando venga el Señor, ¿verdad? Y para recibir esta promesa, tiene que cumplirse con la última generación. Tiene que cumplir con la última generación de su iglesia. Y debe de ser una manera diferente a la que va a ser con Israel. Nos tiene que sacar y llevarnos ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Y cómo lo va a hacer? Y esto será a través del rapto. A través del rapto de la iglesia. Estas personas que no creen o no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sin el Espíritu Santo no pueden creer. ¿Ve? Dice, para negar todo esto que está tan claro, y eso es que no he dado más versículos. Está tan claro de la venida de Jesucristo y la iglesia levantada cuando el Señor venga. Mire, voy a volver a tomar a Israel como ejemplo. La generación última del Éxodo, fíjese, la generación última del Éxodo, porque fue la última la que salió. Tantas generaciones y no salían y no salían y no salían. Pero la última era la que había escogido para salir. Ellos sabían, esta generación ya, Israel,
que ya había llegado el tiempo de su salida. Ellos sabían que ya había llegado el tiempo de su salida. ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabían? Hermanos, por las señales, por los juicios que estaba haciendo el Señor. Les estaba diciendo por medio de Moisés que los ibas a sacar de ahí. Y les dijo las señales que iban a venir de los juicios sobre Egipto. Ellos veían los juicios y esos juicios eran ¿para qué? Para hacer juicio contra Egipto y para que ellos salieran ¿de dónde? De cautividad. Entonces ellos sabían, pero bueno, Dios por su misericordia los fue aún siendo incrédulos, ¿verdad? Pero sabían ellos que a través de esas señales Dios sacaría a su pueblo al final. ¿Cuándo? ¿En cuál señal? ¿En cuál juicio los iba a sacar? En la última. También la última. ¿Y cuál era la última? La plaga de ¿qué? De los muertos primogénitos. Ellos sabían que a través de la muerte de los primogénitos ellos iban a salir de ahí, ¿verdad? Entonces, síguese como aparte de los años, ¿verdad? También que ya estaban. La 10ª plaga, el día glorioso cuando Jesucristo se presentará también a su iglesia. Dice, hoy la iglesia, voy a terminar ya, hoy la iglesia, ¿cómo sabemos que ya vamos a ser sacados del mundo? ¿Cómo sabemos que vamos a ser sacados del mundo? Por las señales. ¿No entienden? Por las señales. Dios también dejó para esto señales del juicio. ¿Y dónde están esas señales? En el Apocalipsis. A través de esas señales nos vamos a dar cuenta en qué momento estamos de las señales. ¿Ya? Pero yo no sé. A veces uno piensa que los tiene que convencer a ustedes para que crean esto. Cuando la iglesia lo debe de creer, al mundo sí le cuesta trabajo y hasta los quieres convencer. Pero yo veo que en la iglesia es lo mismo, convencerlos de que crean esto. Pero ¿sabe qué? Si no hay fe, no puedes creer lo que Dios te da. Porque la fe en las promesas de Dios es lo que nos hace, ¿verdad? Creerlas, esperarlas, anhelarlas. Entonces, la 10ª plaga, hoy la iglesia, como sabemos, que ya vamos a ser sacados del mundo por las señales de los juicios. Ahora, ¿cómo nos dice que lo hará? También, hasta nos dijo, ¿cómo? ¿Cómo nos dice que lo hará? Nosotros vamos a salir también con la muerte de todos los primogénitos del mundo, del diablo, que son a través de la 6ª trompeta. Cuando una 1/3 parte de gente muere, cuando eso suceda, ya luego viene la 7ª trompeta, rapto de la iglesia. Hoy tu iglesia, ¿cómo nos dice que hará? Que lo hará. Lo acabo de leer. ¿Cómo nos dice que lo hará? Pues sí, pero ¿cómo lo hará? Por el rapto. ¿Cómo le hará? No dice que vendrá alguien por nosotros y nos iremos, no. Nos habla, ¿cómo lo hará? De una forma, ahora sí, sobrenatural, claro, por el rapto. Para eso nos lo está dejando y todavía no lo creen. Nos está diciendo que será así, bajo el rapto. La resurrección de los muertos y los que estemos vivos, el Señor nos va a llevar por ahí termina la obra del Espíritu Santo con su iglesia. Ya no hay obra del Espíritu Santo. Y todos los que se queden, hijos. Entonces, ¿verdad? ¿A dónde nos llevará? ¿A dónde nos va a llevar? A la Nueva Jerusalén. ¿A dónde qué? A donde estamos esperando al Señor. Ayer veíamos algo bien importante, como el Señor Jesucristo decía, ¿verdad? Que Él iba a preparar. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas.
y nos habla, ¿quién es la casa del Padre? La iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Fíjese hasta dónde el Señor está hablando. La iglesia es, hay versículos, ¿verdad? Lo digo, es la casa de Dios. Aquí en la tierra. Porque la casa de Dios es donde está el Espíritu de Dios. No en estos templos que no tienen ni nada. Bueno, entonces ya termino, ¿verdad? Esto, ¿dónde nos va a llevar el Señor? A la Nueva Jerusalén. A través de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos del mundo. ¿Eh? Y fíjese cuál es la 10ª plaga, esta. Pero si como no leen Apocalipsis, hermano, no tienen conciencia de estos juicios que vienen. Y primero nos habla de cuatro caballos, ¿no? Que son los primeros juicios. Y luego nos habla de seis trompetas, 4 y 6. ¿Sí saben cuánto es 4 y 6? Bueno, pues son las 10 plagas primeras que el Señor mandó a Israel, porque ya en la 7ª es la salida. Y no nos va a sacar como, ahora sí, humanamente, sino espiritualmente. ¿Lo creen, hermano? ¿Sí? Pues deben de creerlo, hermano. Si no, están amolados, ¿eh? ¿Cómo? Primero es la de... Esa es la primera, sí. 5 meses todavía va a dar el Señor. Todavía va a dar chance a la iglesia. Porque el mundo, ¿qué? 5 meses por medio de esta plaga. ¿Y cuántos? ¿Sabe qué? Aquí se va a llenar la iglesia. No vamos a caber en los 5 meses, a no ser que la cierre y que lleguen pronto. No, ayer hablamos eso sobre la disciplina de la iglesia. El Señor nos dice que al hijo que ama disciplina. Y una de las disciplinas es, obviamente, a la iglesia, es en relación a las reuniones, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Y otra disciplina es la asistencia y la puntualidad. No es posible que lleguen a medio culto. Entonces, háganlo con su trabajo, a ver cómo les va. Lleguen cuando quieran, ¿verdad? Y aquí ya están acostumbrados, hermano, a llegar a medio culto. Entonces, están mal. Tenemos que ser disciplinados por el Señor. Bueno, vamos a orar. Espero que se haya entendido y que son versículos del Señor, hermano. Confíen en el Señor. Dios no puede mentir. Padre, te damos gracias porque lo que tú nos has dejado, Señor, es para la última generación, así como fue Israel, Señor. La última generación tuvo, Señor, esta bendición de salir después de tantos años de esclavitud. Ellos salieron de Egipto, Señor, fueron libres. Hoy nosotros, Señor, queremos que esta última generación, por las señales que están pasando, Señor, vamos a ser, Señor, llevados al reino de los cielos, Señor, a prepararnos un lugar. Fuiste y vas a venir por nosotros para llevarnos a tu casa espiritual que nos diste, Señor, en el cielo, de la casa terrenal de tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu iglesia aquí en Gilotepec, que nos sigue sustentando y cuidando hasta el fin. En el nombre de Jesús.